muy buenas tardes o días a todas las personas que nos están escuchando. Hoy arrancamos un ciclo de videos cortos y entrevistas con varias de las personas que participaron en el Data Jam. Pero antes de llegar a esta parte, les quiero contar que este programa llega gracias a ustedes, a los diferentes aliados que tenemos, USAID, que es USAID y DAI, que hacen parte de nuestros financiadores, los Ministerio TIC, la Universidad del Rosario, Impacto TIC, Andy del Futuro, Aguana, ESRI, Secretaría de Transparencia, la Agencia de Analítica de Datos del Distrito, que es Ágata, el CICE, el CEA como uno de nuestros aliados, Boston Scientific Group, Brands to Love y y Foro por una Democraciación, parte de nuestros aliados. Todo este proceso llega a ustedes gracias a Sicuani.net, que hace toda la parte de desarrollo metodológico. El día de hoy voy a estar entrevistando a uno de los equipos que participó en el Data Jam. Me presento, aprovecho, soy Elkin Gravito, soy el director de innovación de Sicuani.net y pues hoy les voy a estar acompañando, presentándoles a uno de los equipos que fue uno de los ganadores y que está en este momento en el programa de semillero que tenemos para este programa Data Jam con Sicuani. Así que voy a ir invitando al escenario a dos personas del equipo de que participó en con el proyecto PEDET, Transparencia y Paz. Voy a estar con José Páez y Ángel Miro Quiroz. Hola, buenos días o tardes, depende de lo que nos estén viendo, Ángel Miro y José, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Elkin, buena tarde. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, chicos, ya como sabrán, estamos arrancando estos espacios para que las personas que los miren conozcan un poco más quiénes son ustedes, de qué se trata ese proyecto que ustedes están desarrollando para fortalecer los procesos de transparencia en Colombia particularmente. Entonces, quiero que me cuenten antes de irnos como a ese cuna, a ese core, a esa carne de la entrevista, que me cuenten, bueno, quiénes son ustedes, quién es José Páez, qué hace, quién es Algemiro Quiroz. De pronto arranquemos con José, arranquemos con José y luego Algemiro. Bueno, yo vengo del mundo, gracias, Elkin, yo vengo del mundo de los derechos humanos. Yo fui defensor de derechos humanos pues a nivel nacional, en cosas ahí tesas, y me vine al Magdalena Medio hace unos 20 años a trabajar construcción de paz pues después de trabajar un poco el área jurídica y la cosa con litigios duros, me vine a pensar cómo resolvemos la cosa de abajo para arriba, desde la ciudadanía hacia el Estado. Y entonces, bueno, me encontré con el programa de Desarrollo y Paz, que tiene exactamente eso, que creo que es el punto, el ingrediente que le falta a la paz, y es el ser humano desde su condición, y por eso creo que eso nos tiene mucho, incluso aquí, inspirados en este ejercicio de transparencia que está impulsando Data Jam. O sea, en este momento tú estás en el Magdalena Medio. Sí, exactamente. La sede nuestra es Barranca, pero estamos en un área de 4 departamentos: Cesar, Antioquia, Bolívar, Santander, en la cola de esos municipios, en todo el valle medio del río Magdalena. Ese es el famoso Magdalena Medio, y ahí estamos. Sí, exactamente. En el frío Barranca Bermeja. en el cálido, en todo sentido, Barranca Bermeja. Sí, porque Barranca Bermeja, si no son colombianos, no saben dónde queda Barranca Bermeja. Barranca Bermeja queda en el Magdalena Medio en Colombia y es una de las zonas, yo diría, más calientes, con el clima más caluroso en Colombia. Y las personas más cálidas del país. Y sí, muy amables. También tengo buenos amigos de Barranca, de hecho que también nos ayudan en algunos temas en Sicuani. Bueno, les voy a presentar a Ángel Miro. Ángel Miro,
Cuéntanos un poco tú quién eres y cómo llegas a esto. ¿Estás sin voz? Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Elkin, qué gusto saludarte nuevamente. Yo soy Ángel Miro Quiroz. Soy una persona que nació aquí en medio del Magdalena Medio, por decirlo. Estamos en la región central, muy cerquita aquí a Barrancabermeja. Nosotros, lastimosamente, fuimos víctimas del conflicto en el territorio y eso nos obligó a desplazarnos a Barrancabermeja. Y creo que esa experiencia, pues, nos marcó, claro está, pero también nos dio esas herramientas, esas bases para hacer defensa del territorio y de los derechos humanos. Entonces, ya estando en Barrancabermeja, me vinculo activamente al programa de Desarrollo y Paz, que como mencionaba José, es un programa que hace presencia en 4 departamentos. Entonces, para mí fue muy importante llegar a una institución así en la cual pudiera aportar en todo este desarrollo y defensa del territorio. Pues en la actualidad ya estoy vinculado con otros procesos. Inicié en el programa como un técnico en mantenimiento informático. Posteriormente, aquí en el instituto que tenemos en la ciudad, realicé mi pregrado y ya como ingeniero informático. Esa es. Pero de fondo de corazón, creo que todos me dicen que yo debía haber sido trabajador social, porque gran parte de mis acciones están enfocadas. Entonces yo trato de mezclar los elementos tecnológicos con lo social, tratar de llevar esos aportes que permitan a las personas tener herramientas precisamente para expresarse. Estás en silencio, Elkin. Gracias. Muy interesante, Algemiro. Muchas gracias por contarnos un poco de tu historia, cómo llegas, digamos, a la corporación. Y acá yo ya me empiezo a meter, digamos, en este mundo. Ustedes participaron dentro del DataJam como un equipo representando a una persona jurídica, a una organización en este caso. ¿Por qué llegaron o por qué decidieron como organización participar en un programa de este estilo que busca el desarrollo de nuevas herramientas que ayuden a la transparencia? ¿Qué los motivó a decir, oiga, como equipo, como organización o como empresa o como persona jurídica, decir, listo, nos vamos a meter en este ejercicio? Más allá de los beneficios del premio y estas cosas. Sí, sí, más allá de eso es pensando que el, pues veníamos siguiendo siempre el trabajo de USAID y de DAI en construcción de paz en los territorios, en muchos otros aspectos que trabaja desarrollo, que trabaja incluso respuestas rápidas para el tema de negociación de paz, una respuesta rápida. Es decir, nosotros le seguimos la pista a lo que hace USAID, la cooperación de Estados Unidos. Y en este sentido, Atayam, Ángel Miro sí, le tenía el ojo a Atayam, había participado y entonces, claro, nos venía entusiasmando con esto, pero específicamente, claro, este tema de transparencia nos suena en la medida en que, ya lo decía yo, acercar al ciudadano al Estado hace legítimo al Estado y hace crecer la ciudadanía. No sé cómo la veas, Ángel, cómo caímos ahí, llegamos a este escenario. Sí, José, tienes razón en lo que mencionas, porque nosotros ya tenemos como una trayectoria en el territorio dentro de lo que es la corporación, que es la figura jurídica, pero el programa es como la figura simbólica. Eh, es ese movimiento de masas de todas esas comunidades en el territorio. Y yo lo mencionaba cuando hice mi exposición en Bogotá, que es un territorio que ha sido víctima de este flagelo y a su vez ha sido un territorio que, que la ayuda estatal, tanto a nivel nacional
departamental como local se ha visto muy permeada por la corrupción. Entonces, en estos territorios son unos territorios de gran riqueza, la verdad. Uno de nuestros lemas y una de las frases icónicas es que como en un territorio que hay tanta riqueza, a su vez hay tanta pobreza y violencia. Y eso es a raíz precisamente de todo lo que las dinámicas económicas que se manejan en el territorio. Aquí Barranca Bermeja es la capital petrolera del país, es donde se refina el crudo. Acá en el sur de Bolívar y Antioquia tenemos minería. En su momento y en la actualidad, pero en una menor proporción, los cultivos ilícitos estaban centrados en esos territorios. Entonces, hay mucho dinero, por decirlo de esa manera. Hay recursos, pero esos recursos a su vez se pierden en todos esos procesos y las comunidades no tienen cómo alzar su voz de protesta y aquellos que lo hacen, pues lastimosamente son declarados objetivos militares en algunos casos. Entonces, para nosotros es importante que las comunidades puedan tener esos medios, esos canales, herramientas que les permitan a ellos expresar sus inconformidades y a su vez, pues también, eso no solo se trata de eso de lo negativo, sino también de resaltar las cosas positivas, porque en el territorio hay muchas cosas positivas para dar a conocer, pero se requieren esos medios, esos canales que permitan hacerlo. Entonces nosotros consideramos que iniciativas como el Datayán son claves para que se acerque la institucionalidad, lo privado con el territorio. Ok, o sea, si lo resumo bien, finalmente veían como la posibilidad de participar en este escenario de innovación abierta, como la posibilidad de cumplir su objetivo, de una herramienta más para cumplir su objetivo misional que tienen en la corporación. Si estoy entendiendo, y pues no solo lo que tiene la corporación, sino también ustedes como personas, por la cual también están vinculados a la corporación del Magdalena Medio, ¿sí? Bien. Sí, no, y además fue una sorpresa encontrarnos con que una de las problemáticas mencionaba el PEDET, y ese es una de las apuestas del territorio del PEDET Magdalena Medio, justamente. Entonces decíamos, eso es un problema que nosotros tenemos, o sea, eso no es una cosa por ahí alejada, es realmente uno de los problemas más serios, y es que se crean grandes promesas, se hacen los severos discursos, ponen a la gente a ir a talleres y toda esta cosa, y finalmente la respuesta estatal es ineficaz, ineficiente, lejana, tardía, se pierde la mitad o más, se pierden los recursos por el camino, etcétera. Esos asuntos necesitan un cambio que hace que el Estado funcione o no funcione, la paz funcione o no funcione, la Constitución sea vigente o no sea vigente. Eso define el tema de la construcción de paz pues por lo menos en la región, pero ahí nos dijeron que era en el Tolima, en otros lados, que pasaba exactamente lo mismo. Vale, vámonos metiendo ahora que mencionas el tema de PEDET. Cuéntalo primero para las personas que están viendo este video, porque no todos van a saber qué es un municipio PEDET. Cuéntanos qué es un municipio PEDET y cuál reto fue el que ustedes decidieron abarcar o cómo plantearon el reto con el cual pues, decidieron trabajar y solucionar. Sí, una vez firmado el acuerdo de paz con las FARC, desde luego 2016, se plantean varias cosas. Una de ellas es hacer que en los territorios que hubieran sido más afectados por el conflicto, se diera una posibilidad de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, que la gente hiciera un inventario de las cosas que faltaban para lograr equilibrarse con las otras regiones, que hubiera oportunidades de vida, y entonces se establecieron estos programas que lo que pensaban hacer es enfocar el recurso de inversión en educación, vivienda, salud, en infraestructura, vías, etcétera. Eso es un PEDET. Y hay un número de PEDET en el país que coincide con las zonas en donde estaban más afectadas por el conflicto, el sur del país,
el Magdalena Medio, el Cauca, etcétera. Hay unos territorios y entonces una de las problemáticas que nos señalaron es cómo hacer para que la gente que vive en, en la zona PEDET, la gente del común que no tiene acceso a la información de cómo va el proceso, tuviera ese acceso y tuviera esa posibilidad de saber cómo iban sus proyectos. ¿Qué sucedió digamos, en los primeros años? Se vinculó a la gente masivamente y obviamente la gente en la esperanza de la paz se reunieron indígenas, afros, mujeres, niños, niñas, jóvenes, campesinos, mineros, a decir qué necesitaban y cómo podría plantearse, y entonces se diseñaron unas iniciativas y esas iniciativas se convirtieron después en proyectos y esos proyectos debían subir a unas instancias que estaban determinando si se aplicaba o no el recurso y posterior, es decir, entraron en un ciclo de proyectos y toda la información entra a Internet, alguna de la información entra a Internet y entonces esa información hay una fractura entre lo que está pasando en lo público versus lo que sabe el ciudadano del común que fue o la ciudadana que fue y, por ejemplo, pertenece a una población afro o pertenece a una comunidad étnica, es de 3 o 4 horas de la cabecera municipal, no tiene internet. A esas personas un respaldo en eso y nosotros teníamos pues experiencia, digamos, en buscar soluciones tecnológicas a esas fracturas. Y entonces ahí es donde entra el aspecto técnico y el aspecto que ya habíamos, digamos, aprovechar esa experiencia, quizá Elmiro nos pudiera explicar mejor. Sí, para complementar lo que José menciona, nosotros ya habíamos hecho ejercicios en los cuales permitíamos a través de soluciones tecnológicas que se hiciera incidencia en los territorios. Hicimos, por ejemplo, cartografía participativa y en unos procesos humanitarios, unos procesos en los cuales se acompañaron a las comunidades y algunos familiares en la búsqueda de esas personas dadas por desaparecidas. Desarrollamos para ellos ya soluciones, algo similar a lo que hicimos para Tayán, en lo cual las comunidades pudieran ser ellos quienes, por ejemplo, georreferenciaran dónde estaba posiblemente los restos de su familiar, en qué parte del territorio fue por donde lo vieron por última vez. Y con toda esa información y los análisis geoespaciales que se pueden realizar, pues nosotros podíamos determinar cuál podía ser el lugar, el posible lugar de los hechos. Con esto, pues, obviamente reducíamos a un nicho más corto donde realizar la búsqueda, porque en el territorio del Magdalena Medio es una extensión geográfica bastante extensa, con muchos accidentes geográficos. Entonces, una labor, por ejemplo, esa, en la cual se sumaron en su momento, por ejemplo, la Cruz Roja, el Comité de la Cruz Roja Internacional, en esa búsqueda, junto con la unidad de búsqueda, esas herramientas permitían reducir ese margen y obviamente pues reducir los costos que implica todas estas acciones. Entonces hicimos ejercicios para eso, hicimos ejercicios para también consolidar bases de datos de población víctima del conflicto en el territorio, algo que se denominó el Observatorio de Convivencia, por ejemplo. Entonces hemos hecho ya varias experiencias y todas ellas apuntando a la participación ciudadana.
Nosotros sí consideramos que es fundamental que todo eso se construya desde los territorios, que sean las comunidades quienes se consideren como un actor fundamental, con un rol primordial en todo esto. Entonces, ya hemos hecho unos ejercicios y esta consideramos que es una oportunidad para que se visibilice aún más eh, lo que podemos hacer y las ventajas de involucrar a las comunidades en todo eso. Es que si no se construye desde los territorios es muy complejo, de verdad, lograr esos objetivos en común. Bien, súper, bien, bien interesante el tema y cómo llegan finalmente pues, digamos, un tema que es muy sensible, diría yo, el tema de paz, el tema de desaparecidos y cómo la tecnología y los escenarios de tecnología finalmente les permiten pues darle de alguna forma como tranquilidad o paz o respuestas a personas que buscan finalmente una respuesta de dónde están sus seres queridos. Creo que eso es un tema muy valioso de lo que ustedes vienen desarrollando. Quiero ir un poco al tema de ya en la participación, digamos, de lo que hicimos en el Data Jam, porque varios de ustedes yo los vi muy activos como en toda la parte de contenidos, pero también en las etapas, por ejemplo, de la etapa de co-creación, de que tuvieron mentores, de que tuvieron, digamos, un proceso de acompañamiento. ¿Cómo creen que hasta el momento el proceso que estuvieron dentro como de la parte de, como de hackathon o del proceso de co-creación les afectó el desarrollo de la solución que estaban planteando y que vienen en este momento desarrollando y que además son una de las soluciones seleccionadas para llegar al semillero? O sea, ¿cómo esto los ayudó, no los ayudó? ¿Cómo afectó ese desarrollo de esa solución que están planteando? Sí, pues la verdad, ese tipo de ejercicios es muy valioso porque uno puede llegar con una idea, eh, pero uno siempre ve ver todas esos puntos de vista que ayudan en la consolidación de un producto sólido. Nosotros inicialmente no conocíamos todos los retos, lo cual también me parece muy interesante porque eso nos motivó y nos dio la capacidad de identificar cuál podría ser el mejor reto a abordar que tuviera relación con lo que nosotros hemos venido trabajando. De esta forma, cuando escuchamos que los PDEP eran uno de los retos a abordar, consideramos que ese era el más idóneo para nosotros. Sin embargo, habían de todos los retos, ahí, estudiamos varios. A pesar de que PDEP pues, es el que tenía mayor relación con nosotros, estudiamos como 5 retos. Inclusive estuvimos pensando en algún momento en desarrollar un reto propio, que eso también es de las cosas que me gustó mucho de este Datayán, que nos daban esa posibilidad de que nosotros también propusiéramos un reto. Entonces vimos todas estas opciones. El primer día, la primera jornada en la cual nos estuvieron apoyando todos los asesores, hasta la tercera parte, ya cuando el primer pitch, fue que logramos como madurar un poco más la idea. En el primer día hicimos una exposición que en su principio tuvo una muy buena recepción por parte de uno de los primeros jurados, por decirlo así. Pero para el segundo pitch, que ya nos exigían tenía un grado de dificultad mayor, eh, tuvimos el primer bloqueo. Ahí nos bloqueamos. ¿Cómo logramos solventar eso? Pues gracias al apoyo de los mentores que nos ayudaron a construir todo y desbaratamos la idea por completo y volvimos a partir de cero hasta lograr un segundo pitch mucho más sólido. Entonces, estos ejercicios que hicimos, en los que participaron los otros equipos también, porque eso fue uno de los espacios donde participaban los otros equipos, para nosotros fue muy satisfactorio y aprendimos mucho. Ese intercambio de experiencias es clave, es fundamental para que se logre consolidar ideas que abarquen una mayor cantidad posible de la solución. Entonces, todo el ejercicio de mentorías, del apoyo por parte del equipo organizador,
fue fundamental para que nosotros esa primera idea que teníamos lográramos consolidarla en un producto que fuera más sólido. Vale. Y de este proceso, finalmente, ¿cuál es esa solución que ustedes plantearon a qué reto? ¿En qué consiste esa solución que ustedes plantearon y qué características tiene? Sí, José, bueno, señor. No, dale, sigue el Gemiro y si José también nos puede complementar, chévere. Sí, perfecto. Bueno, pues nosotros la solución la teníamos planteada en dos módulos. Un módulo que permitiera a las personas realizar una consulta de la información de los que inversión de recursos, como las obras y el avance de las mismas, y un módulo en el cual las personas ya en el anterior consultaron la información, pues ahora en este módulo fueran ellos la fuente de esa información, quienes proporcionaran esa información. Y ese módulo es el módulo que se denominó como el módulo de reportes. El módulo de reportes es una herramienta en la cual ellos hicieran denuncias de cómo se estaban invirtiendo los recursos o qué situaciones anómalas se podían presentar en el territorio. Y pues esos dos módulos en conjunto formaban la solución, uno de consulta, uno de reporte. ¿Por qué el de reporte para nosotros es una de las piezas claves? Porque la verdad, de la información de nuestro reto del PED, hay una información que se genera por parte de las entidades estatales, que es una información bastante significativa. Las personas podían encontrar otros medios para consultarla, pero un medio para reportar estos incidentes que se puedan presentar o esas anomalías no existe, o si existe son los medios tradicionales que generalmente se quedan en una denuncia y de ahí no avanza. Entonces, que la comunidad tenga en su mano una herramienta que les permita a ellos incidir en esas sanciones que se están presentando en el territorio es fundamental. Por eso el módulo de denuncia para nosotros tuvo una mayor relevancia. Sin embargo, también se trabaja en el módulo de consulta, porque sí es importante que ellos también tengan ahí a la mano información en la cual basar sus reportes y sus denuncias. José, entonces, para que complete. Sí, una de las cosas que pensamos es que la gente en los territorios, por lo menos en el que conocemos, que estamos más cercanos, sur de Bolívar, utiliza mucho el WhatsApp. Y pues herramienta que estuviera on y offline, es decir, en sitios donde no opera el internet, que pudiera cargar información y posteriormente cuando se llegue a una zona de internet que pudiera hacer el ejercicio. Eso era importante. Ahora lo otro es, los PEDET tienen grupos motores, es decir, personas, hay un grupo de personas que son como representantes. Ellos podrían, es decir, pensando en esa instancia, podríamos creer que ahí hay un puente de comunicación, pero también toda la información que va a fluir, que nos dice, nos explica Ángel cómo llega, digamos, a la herramienta, a la plataforma, utilizado desde el celular o desde un computador, esa información después puede ser objeto de análisis, de investigación, sujeto de una denuncia un poco más estructurada alrededor de lo que pasa con una obra o con en general el desarrollo de uno de los pilares de los PEDET. Esto viene por pilares. Entonces, hacerle seguimiento eficaz y motivar incluso la acción pública de una mejor manera, eso creo que es uno de los secretos del asunto, que vemos que no existe
digamos, en el mercado, en lo que hemos encontrado, y que seguramente puede ser muy interesante para no solo estos 3 PED que son de la solución, sino para todos los PED, pero pensamos, para las zonas rurales o para ciertos sectores que no tienen, en donde hay una fractura entre la ciudadanía y el Estado, esto puede ser una cosa que puede ayudar mucho. Nosotros en el Datayam vimos un asunto más o menos similar en relación a que hacer amistoso una página, digamos el SECOPI, entonces a través de un sujeto, de un ente, de un muñequito que va dando información. Creo que esto va un poco más allá y pensamos en varias cosas, por ejemplo, en personas que no saben escribir o por ejemplo, tal vez hablan en otro idioma, en otra lengua, en lenguas originarias. Pensar en desarrollar la herramienta hacia allá es una de las cosas que creemos que puede profundizarse, que no puede hacerse en 2 meses de desarrollo del ejercicio básico, pero que puede ser un reto para 1 año o 2 años, incluso trabajando con comunidades originarias, afros, campesinos, para ayudarles a diseñar también una herramienta que sea un vehículo de comunicación muy, muy, muy eficaz. Bien, muy chévere. Bueno, y quién, además, digamos, si yo lo pienso como municipio, digamos, como municipio, si ustedes dicen, bueno, ¿quién puede o quién termina? Bueno, entiendo que los que terminen utilizando, digamos, la herramienta son las personas en el territorio para o reportar o para toda la información. Pero si yo lo pienso por detrás, ¿quién gestiona o cuál es el usuario final que ustedes piensan que debería estar como soportando el tema? ¿Ustedes como fundación o qué tipo de organizaciones podrían, digamos, utilizar, digamos, y digamos que generarles valor a esas organizaciones que tienen o que tendrían, digamos, el acceso a esas retroalimentaciones o esos reportes que se hacen desde el territorio y desde las personas? Sí, nosotros lo hemos pensado, pues es un asunto tremendo. Por ejemplo, en el Cauca, uno diría que hay unos asuntos que los debería manejar el Consejo Regional Indígena del Cauca o el grupo motor del PEDET, es decir, una instancia que recoja la información que digamos que puede ser el usuario. El asunto es, claro, para un ciudadano es muy importante tener él la información de lo que le interesa, luego ese es un usuario, pero la información recopilada puede ser muy, muy interesante para la agencia de transaccionalidad que maneja y es responsable del PEDET, tiene oro puro con esta información, porque tiene la voz de las comunidades, además en tiempo real, sobre las cosas que podrían mejorar o sobre las cosas que están muy bien y que están satisfaciendo y resolviendo cosas. Y ahí hay transformación del territorio, ahí sí hay transformación real del territorio. Entonces, pero digamos, la información le llega a la corporación, ¿sí? Nosotros manejamos la herramienta. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar y desarrollar es con quién nos vamos a establecer, digamos, un convenio interinstitucional o una cosa que pudiera llegarle a quien corresponda y qué labor hacemos nosotros con esa información. Porque, por ejemplo, el solo trámite de la queja, nosotros definir si esto es una cosa judicial, disciplinaria, social, cultural, si es un tema que va para la Procuraduría, en fin, tomar una decisión respecto al trámite de esto implica un trabajo que va a ser muy interesante, muy, muy valioso, pero que es un reto gigantesco. Entonces, ¿qué es la información que llega? Porque la información que sale hacia el territorio se supone que es la información institucional que migra de una manera más amistosa, más amigable y más legible al ciudadano del común, al ciudadano, a la ciudadana. Eso es un asunto, pero el otro es la información que llega del territorio, ¿para dónde va? Creo que esa es una pregunta que tenemos que ir resolviendo en la medida en que se vayan dando las cosas, pero inicialmente nosotros tramitaríamos, procesaríamos, sistematizaríamos y encauzaríamos la información.
Ok, bien, si se fijan es un ejercicio, yo diría como sistémico, de alguna forma la herramienta busca es como encadenar esos múltiples actores que están en el territorio, que tienen esas necesidades particulares y poderlos generar. Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, otros informes, o digamos, que quiénes podrían estar interesados particularmente en los reportes o en la generación digamos, de ya los reportes, o sea, qué tipo de preguntas, creo que es mejor esta pregunta, qué tipo de preguntas me ayuda a contestar o me ayuda a contestar esta solución que ustedes están construyendo y que están en este momento pasándola ya a una etapa más allá del prototipo. Sí, pregunta, ¿la gente está satisfecha con lo que está haciendo el Estado? ¿Existe avances adecuados? ¿El recurso está aplicándose eficazmente? ¿Eso le está sirviendo igual a hombres y mujeres de una manera equitativa? ¿Esto está excluyendo a los indígenas? Esto, ¿me entiendes? Estas son cosas que son muy profundas y que permiten, ese es el enfoque diferencial que podría ser muy interesante. Es decir, para una institución, saber si realmente está haciendo algo desde el escritorio y mal, o lo está haciendo de una manera participativa, real, transformadora en los territorios, eso le daría las respuestas en tiempo real, ¿no? A esas preguntas. ¿Soy eficaz? ¿Tengo enfoque de género? ¿Tengo enfoque diferencial? ¿La gente me está entendiendo lo que digo? ¿Lo que está planteado en el PDF? ¿Está funcionando eso o no? Eso es una pregunta que puede formular la autoridad competente, las organizaciones de investigación, los centros de investigación, pero también la gente que está manejando el tema disciplinario, de auditorías, etcétera. Eso es un análisis cualitativo de la realidad. Un Sumado a componente. eso, sí, exacto, también se puede sumar la academia, porque está claro que si se tienen esas fuentes de datos, el número de análisis que se puede realizar es bastante significativo. Solo es cuestión de lograr hacer esos cruces de información y esos análisis que también depuren, porque aquí estamos brindando un canal que evidentemente va a tener unos reportes que inicialmente van a ser dirigidos hacia las situaciones relacionadas con los PET, pero también vamos a encontrar, y eso fue una de las preguntas que nos hicieron los jurados en el momento de hacer la exposición, y eso se puede escalar, eso puede llegar a convertirse también en un reporte de otras situaciones en el territorio. Y pues lo que nosotros consideramos es que sí, la capacidad tecnológica está ahí. Ya las comunidades, una vez formadas, porque aquí también hay que hacer un proceso de formación, como José mencionaba, para lograr tener consolidado la solución, pues se requeriría entre 1 a 2 años aproximadamente, entre todo lo que implica trabajar desde el territorio, porque ya lo hemos venido mencionando, aquí se propuso un reto y trabajamos en una solución sobre ese reto, y se abordó porque quien lo propuso ha estado presente en esos territorios. Entonces, nosotros que somos parte de esa solución, pues también tenemos que tener ese relacionamiento con el territorio. Entonces, eso se puede escalar, se puede llevar a diseñar otro tipo de módulos y a relacionarse con otro tipo de herramientas. Por eso aquí el factor tecnológico es muy clave, porque a través de las APIs de otros sitios web se podrían relacionar estas bases de datos y ser un veedor, por ejemplo, de las instituciones de las CIA que hacen control en el territorio, además de la ART o de cualquiera de los órganos del Estado que están aportando dinero, el mismo dinero de cooperación internacional. Entonces, esto es una solución, porque consideramos que más que una herramienta, una aplicación o un producto como tal, eso es una solución para tratar de abordar todas esas necesidades que se presentan en los territorios. Entonces, es algo escalable, es algo que consideramos que afortunadamente en la actualidad
existe una suite, unas herramientas que permiten integrar todo esto, y que ya deja de ser algo netamente cartográfico también para tener un tema de análisis de datos, que es también uno de los componentes que tenía este Datayán, que era el uso de los datos abiertos. Entonces, aquí se está involucrando todos esos elementos, el manejo de datos abiertos, transparencia, participación ciudadana. Entonces, aquí esto involucra, es un ecosistema que involucra tanto lo tecnológico como lo social, para que con los resultados que se obtengan ahí, pues se puedan tomar las mejores decisiones. Bueno, muy interesante. Bueno, chicos, ya vamos llegando un poco al final y los voy a dejar con 2 preguntas. Digamos, la primera es, ¿qué equipo, cuál es ese equipo que está detrás, que está haciendo posible llevar a cabo esta solución? Primera pregunta. Y 2, para que nos la vayan pasando por interno y que también se la cuenten las personas que vean esta información, ¿dónde los pueden contactar? Pero entonces, contestamos la primera, cerramos esa y nos vamos, y ahí ya pasamos el dato de dónde los pueden contactar si quieren saber más de este proyecto o de otros proyectos que ustedes estén desarrollando actualmente o que quieran de alguna forma llegar y conocer más sobre el territorio, sobre todo la zona del Magdalena Medio donde ustedes están llevando. Pero vámonos primero como quiénes son los que están moviendo y empujando esta solución. Dale, Ángel, te concedo ambas, porque Bueno, el quién como persona, somos un equipo interdisciplinario. Aquí me encuentro yo, Angelmiro Quiroz Farra, ingeniero informático. También trabajo el tema SID, cartográfico, entonces esas son como mis fuertes, al igual que el tema del desarrollo front-end. Tenemos también en el equipo a Erika Corso, que es una analista de datos. Ella es una persona que nos apoya de manera remota. Es una economista, también tiene su especialización en el tema social y análisis de datos. Para nosotros es una de las fichas fundamentales en el equipo, porque también es la representación femenina del mismo. Tenemos a José Alberto Santos, que es economista también. Es la persona que dentro del programa, dentro de la Corporación de Desarrollo y Paz, es quien administra en la parte financiera y de recursos. Entonces tiene mucha experiencia en todo el tema de transparencia y de manejo de los recursos. Y bueno, ya ahorita le dejo el espacio a José Antonio para que cierre. Y detrás de eso, de lo que somos nosotros como personas, pues tenemos todo ese apoyo, todas esas bases de lo que es la corporación como persona jurídica, que lleva ya más de 20 años administrando recursos tanto de cooperación internacional como nacional, adelantando múltiples proyectos de todas índoles en el territorio. Y el programa de Desarrollo y Paz, que son las comunidades, que son los líderes sociales de esos territorios, que son los presidentes de juntas, que son las madres de familia, que son los ancianos, las personas que tienen el saber. Todo ese conjunto somos las personas que estamos detrás de esa solución. Bien, muchas gracias, Algemiro. Y bueno, José, cuéntanos, los que estén interesados, dónde los pueden contactar. Si nos pasas aquí, perdón, por el chat, los podemos, digamos, también colocar en el banner. Pero pues cuéntanos cómo los pueden contactar, a quién contactan, puntos de contacto. Bueno, los puntos de contacto en Barrancabermeja, pues en la región está Angelmiro, José Alberto o Wenzel Duque también, que es nuestro director. Y pues en los correos que dejamos aquí en el chat, el mío es jose.paez@pdpmm.org.co. Y bueno, sí, ¿no? Nosotros también tenemos una página
en internet, pmm.org. Esa página también está disponible para que nos contacten. Sí, no sé, Ángel, en dónde más pudiéramos, en redes, en dónde más pudiéramos estar disponibles. Sí, nosotros tenemos también nuestros sitios, nuestra participación en redes sociales. Ya estamos en Facebook, en Twitter y ahorita estamos ingresando también en Instagram. Ya le vamos a dejar aquí en el chat para que nos puedan visitar. Tenemos una presencia más fuerte, sobre todo en Facebook, porque es de lo que más se consume en el territorio. Entonces, aquí les vamos a dejar esas rutas en las cuales nos pueden contactar y ahí estamos prestos para resolver o trabajar en conjunto sobre las dudas que tengan. Pues también invitar, yo sé que aquí nos están viendo a través de ese live muchas personas que hacen parte de la academia, entonces invitarlos que nosotros tenemos un material bastante significativo producido precisamente por estudiantes que han hecho pasantías con nosotros, los cuales es un punto de partida para que ustedes también conozcan un poco más de lo que es el Magdalena Medio y los procesos que se adelantan. Ya aquí les acabamos de dejar los que son nuestro sitio web y también cómo aparecemos en las redes sociales. Pues la invitación sería a que nos contactaran si quieren conocer un poco más de lo que es el programa, lo que es el Magdalena Medio y lo que es nuestra solución, porque como lo hemos dicho a lo largo de toda la invitación aquí es a que construyamos en conjunto, que todos hagamos parte de ese cambio. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por participar, por meterle la energía, por hacer un mejor país y tener unos mejores municipios PEDET. Y pues bueno, sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Pues ya estamos compartiendo, ya pasamos acá, lo van a ver pasando y seguramente cuando salgamos al aire lo van a tener también. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo pueden hacer? Así que, muchachos, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por participar en esta pequeña entrevista. Y todos los que nos están viendo, feliz tarde y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.